exactamente en 7 días debemos estar, o el Congreso debe elegir a los nuevos integrantes de la mesa directiva, un presidente y 3 vicepresidentes. Ahora, lo importante es que la ciudadanía se vea identificada hoy en día con el accionar del Poder Legislativo. ¿Qué esfuerzo se tiene que hacer para que se sientan, de alguna manera, se remonten estas cifras que hoy en día dan a cuenta, por ejemplo, la baja popularidad del Congreso? Y a veces tiene que ver mucho con el desempeño de cada uno de los parlamentarios. Vamos a preguntarle eso, esa preocupación tuya al analista político José Carlos Requena, quien está en contacto con nosotros. José Carlos, buenos días. José Carlos Requena, analista político, buenos días. Bueno, lo que ocurre es que llegamos a una elección, a ver, yo creo que la más fraccionada de toda la historia parlamentaria, Michael. 13 agrupaciones políticas, digamos que es la mayor cantidad de agrupaciones que han estado en el Congreso de la República, como tú bien lo mencionabas, en nuestra vida republicana. Desde el 2001 al 2006, por ejemplo, habían 8 bancadas, del 2006 al 11 también 8 bancadas, del 2011 al 16, 9, del 2016 al 20, ahí nada más en 4 años 12 agrupaciones, del 20 al 21 11 agrupaciones, y hoy en día tenemos 13 agrupaciones parlamentarias, de los cuales se tiene que encontrar consenso en una sola persona. A 13 hasta hoy, porque no se sabe qué va a pasar más tarde o mañana o el lunes o el fin de semana, que como lo dicen los cronistas, sobre todo antiguos, se produce este cabildeo, ¿no? Este tira y afloja de un lado y otro. Te digo por qué, porque probablemente algún congresista renuncia a una bancada que tiene 5 congresistas y se quedan sin bancada y se va a otro, porque hay ofrecimientos en medio de estos 2 años aún de mandato congresal. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué nos espera en una semana? Se lo preguntamos a el analista político José Carlos Requena. José Carlos, buenos días. Buenos días, Ricardo, Michael, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional. En principio, preguntarle sobre cuál es, digamos, el perfil que debe tener esa nueva mesa directiva. Bueno, mira, yo creo que debe salirse de esta opacidad que ha caracterizado la gestión del actual presidente del Congreso. Recordemos que no ha dado una sola entrevista a prensa, por ejemplo. Y esperemos que el equilibrio de poderes, que es formal, de alguna manera recupere el espacio, ¿no? Ahora estamos frente a algo que parece un cogobierno. Yo creo que no hay que buscar un obstruccionismo ni nada por el estilo, pero sí tener algún mecanismo o algún afán mayor por acciones de control político, ¿no? Ahora, José Carlos, pero estamos en una coyuntura también difícil, ¿no? Porque tener 13 bancadas implica que tendremos una mesa directiva débil, porque no creo, o lo veo sumamente difícil, que obtenga la mayoría más uno, es decir, 66 votos, que digamos le permita ungir a estas alianzas que se formen de grupos políticos, pues tener una solidez en el Parlamento. Bueno, pero fíjate que la situación no es tan distinta a la que se enfrentó hace un año, ¿no? Y de hecho, recordemos cómo se instaló la presidencia de Alejandro Soto con 5 o 6 semanas, con denuncias casi a diario, y sin embargo se mantuvo, ¿no? En ningún momento ha peligrado la presidencia de Alejandro Soto. Yo te diría que esta debilidad va a ser sustituida precisamente con los votos que se obtengan, ¿no? Es decir, quien gane, porque creo que no hay ninguna voluntad de adelanto ni ninguna cosa por el estilo, ¿no? Que se va a mantener hasta el final de su gestión, claro, salvo que surja algún escándalo que lo haga tambalear, ¿no? Pero en general yo te diría que esa debilidad es básicamente aparente, porque creo que los acuerdos a los que se llegan terminan haciendo que persista la presidencia, ¿no? Ahora, los nombres dentro del Congreso para quienes podrían, digamos, asumir esa responsabilidad de la mesa directiva. Llama la atención que en otras oportunidades, por ejemplo, o hablamos de otros congresos, era un poquito más evidente, ¿no? Saber qué congresista se estaba perfilando de repente para presentar una candidatura. Hoy en día no vemos ese liderazgo en el Congreso de la República. Sí, efectivamente, ahí Ricardo recordará, yo siempre recuerdo que él era como que la temporada electoral en el Congreso empezaba con el cumpleaños de Víctor Andrés García Belaúnde, que es a inicio de junio, ¿no? Entonces ya sé ahí
se empezaban a ventilar efectivamente algunos nombres. No es algo que se vea, ¿no? De hecho, de los nombres que circulan, por ejemplo, en APP, se habla de Alejandro Soto, que repetiría el plato, se habla de Lady Camones, que ya ha tenido esta responsabilidad, aunque por muy breve plazo, y también se habla de Norma Yarro, ¿no? Que es una opción que entiendo que ha estado teniendo también algún movimiento. En el lado de la izquierda, yo no termino de identificar, entiendo que Jorge Aragón quiere repetir también el intento, pero efectivamente no hay tanta claridad, ¿no? Y eso creo que es también reflejo de esta precariedad, de esta fragmentación, de este también, si quieres cuidarse la pierna, para decirlo en términos futbolísticos, porque es una posición muy expuesta, ¿no? Es una posición que, si bien tiene una responsabilidad muy importante, también es muy vulnerable, ¿no? Ujú. La posibilidad que se mantiene latente de que se reelija a Alejandro Soto haría que el Congreso trabaje con mucha pasividad y en muchos casos de la mano con el Ejecutivo. Bueno, yo no veo por qué. Claro, quizás si es que cambia la composición de la mesa directiva, algo que parece improbable en caso esta alianza se mantenga. Alianza me refiero al llamado, al denominado bloque democrático. Si esa composición cambia, podría cambiar el perfil que ha tenido Soto, pero la verdad yo no veo por qué vaya a cambiar el énfasis o el perfil que ha tenido la presidencia que ha desempeñado entre el 23 y el 24, ¿no? Claro, ahora, esta mesa directiva que está concluyendo sus funciones se ha caracterizado por, digamos, tener una ancha base, ¿no? Hemos visto también al congresista Cerrón, por ejemplo, formando parte de esta directiva. ¿Será posible que la próxima mesa directiva también tenga estas mismas características para mantener, digamos, el mismo funcionamiento, el statu quo del Congreso? Bueno, ese de hecho fue la principal novedad de la mesa directiva que lidera Soto, ¿no? El cambio a última hora de Perú Libre, ¿no? Recordemos que en las vísperas de la elección del año 23 no se tenía mucha certeza, y el voto de Perú Libre fue fundamental para que el llamado bloque democrático se mantuviera. No hay certeza de que esto se mantenga, aunque todo indica que va a ser así. Pero claro, eso también te crea como una situación un poco extraña, ¿no? Porque si vemos que Perú Libre sistemáticamente vota con las bancadas de izquierda, por ejemplo en temas como la vacancia, pues va a mantener esta situación un poco extraña, ¿no? Tú hablas de ancha base, pero también hay momentos un poco extraños, ¿no? Porque, no sé, pues un tema que tiene que ver con estabilidad económica, y de pronto tienes al hermano del líder Perú Libre sentado dirigiendo el debate. Entonces hay una situación que vamos a ver si cambia, pero lo más probable es que esto se mantenga, ¿no? Claro, y José Carlos, yo quería preguntarte respecto al tema del manejo económico de parte del Congreso de la República. ¿Ese nuevo presidente del Parlamento tendría que ser un poquito más austero, ajustar de repente un poco el presupuesto para tratar de ganar un poco la percepción de las personas y poder generar un poquito más de aprobación? Por ejemplo, se ha caracterizado esta gestión por la entrega constante de bonos, por ejemplo, ¿no? y de otros beneficios a los trabajadores del Parlamento. Eso, ¿no? Si no, yo te diría que también en materia económica, que escuchen los criterios que tienen los entes técnicos, que es lo que sistemáticamente se ha desoído, ¿no? Incluso se han aprobado muchísimas leyes por insistencia, y creo que es fundamental regresar a esta disciplina, porque la verdad, claro, se cree que esto nunca va a cambiar, se cree que la estabilidad macroeconómica que se ha alcanzado es algo eterno, y la verdad, yo creo que estamos frente a un deshielo, ¿no? No nos damos cuenta, pero esta cuestión se está empezando a desmoronar. Y eso es algo que, sea quien sea elegido en la mesa directiva, tendría que tener la responsabilidad de poder guiar el debate para evitar este tipo de cosas, ¿no? Leyes que son aprobadas sin ningún sustento técnico y que ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Ahora vayamos a otro aspecto que también ha sido noticia esta semana que va terminando, José Carlos, y es la candidatura de Alberto Fujimori, que para muchos constitucionalistas
es imposible porque es una persona sentenciada, fue condenada por delitos de corrupción, por matanza de los barrios altos, y porque además no ha pagado la reparación civil. Estamos hablando de una estrategia política que, digamos, tenga como abanderado inicialmente a Alberto y termine con Keiko. O sea, ¿qué visoras o qué avisoras tú desde tu perspectiva? Bueno, es un anuncio, la verdad, bastante prematuro el que hace Fuerza Popular, ¿no? Entonces, efectivamente, como que las sospechas guían a esto que tú mencionas, ¿no? Una estrategia, un globo de ensayo, un medir el entorno, ¿no? Porque, como te digo, es un paso muy prematuro, es un paso además que se da cuando el expresidente Fujimori sale de una operación que entiendo que salió bien, pero que igual pone en relieve algo de lo que siempre se ha hablado, ¿no? Su salud, que podría estar deteriorada. Una persona así puede enfrentar una campaña, el rigor de una campaña presidencial, pues eso es algo que seguramente se verá en su momento, pero a mí me parece, la verdad, un paso prematuro y que quizás tenga, digamos, dos objetivos. Por un lado, el de medir, que ya comentábamos, pero en el lado de la interna de Fuerza Popular quizás lo que busca es consolidar el voto duro fujimorista. Pero en cualquier caso, reitero, a mí me parece algo prematuro. Ajá. Finalmente, José Carlos, quería preguntarte tu análisis respecto a esas desavenencias que ha habido recientemente, por ejemplo, con el Congreso y el Poder Judicial, el Ministerio Público. ¿Tendría que la próxima mesa directiva encontrar más puntos de consenso y no generar ese ambiente un poco de desconcierto que ha habido hoy en día entre las instituciones públicas? Eso es algo que también de lo que ha carecido la gestión de Soto, ¿no? Es salir a explicar públicamente la visión que tiene el Congreso en determinado. Y estos temas fundamentales que tú has mencionado, lo que ha habido muchas veces es un comunicado o una nota de prensa y este tipo de cosas, y no ha salido un rostro, un vocero, a explicar la posición del Parlamento en estos temas, ¿no? Entonces, la mesa directiva tendría que salir a explicar lo que, y claro, es algo muy sensible y complicado porque estamos hablando de un colectivo, pero tendría que salir a explicar la posición de un poder del Estado, algo que no ha tenido esta gestión. Perfecto. Muchas gracias, José Carlos Requena, analista político, por ese contacto con Radio Nacional. Estaremos siempre atentos a conversar más adelante acerca de lo que ya signifique esa nueva mesa directiva instalada en el Congreso de la República. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. 8:34, vamos a una pausa, vienen los titulares y retornamos con más entrevistas. Esto es lo que está pasando en el Perú.